Dios en japonés, su llaga. Hasta un trago se tuvo que porque por su llaga somos sanados. Ay, qué terrible. Para digerirlo, eso ya se tuvo que dar un trago. Trago seco. Hay muchas expectativas del presidente, señores, y luego, quiera Dios que no lo tenga que dar un expectorante, porque miren, tantas cosas que la gente está esperando, que Dios nos ayude, nos haya confesados. Oren por nosotros. Ay, Dios mío, por su espíritu. Sí, porque Señor, ayuda al presidente. no tenemos ni siquiera 2 minutos. Oh, pero y ya han tirado ayuda, 2. No, ya nosotros. No vaya con un lazo como está haciendo Leica ahí. No vaya a coger un lazo. No, porque son demasiado demandas, señores. Llévenlo suave, llévenlo suave. Llévenlo suave y no demanden mucho. Que ya escuché algunos programas de radio en San Cristóbal que empezaron a perturbar el parto. Que no, que hay una familia, que pusieron 3 de una familia. Eso se ve en toda la familia, ustedes tranquilos. Y en todos los partidos, en todos los gobiernos, eso va a pasar. Y yo pregunto, si hay 3 personas que son calificadas, ¿por qué no de la misma familia? O esto es un pastel que hay que repartirlo como el otro quiera. Usted sabe que sí, que la gente quiere repartir, Yo hasta que no le toque a ellos. Pero no estoy de acuerdo. Claro, porque el que está arriba es que reparte. Y se queda con la mayor parte. Generalmente es así. Así es que sean todos bienvenidos. Hoy, señores, tenemos una oyente de cumpleaños. Y es nuestra hermana Gilby Plurde. Gilby Plurde de Ramírez. Aleluya. Está de cumpleaños desde matrinoviazgo. Así es que, Gilby, mi amor, te bendigo. La próxima vez que yo te escriba, respóndeme más temprano. Porque, óyeme bien, la gente no puede dar importante. Tú sabes que yo con esa no voy, cariño. Así que felicidades. Espero que... No que te regalen un carro nuevo, porque tú tienes una máquina. Hasta de coser, tiene 2 máquinas. Tiene una de coser y tiene una, la proteína, tiene una de andar en la calle. Tiene una máquina esa muchacha. Jesucristo. O sea, tú no necesitas eso, pero espero que lo que aspiras y anhelas, eso te llegue. Bendiciones y mil felicidades. Ahí le dice Armando Rosario, Pastor Guarachito. Hoy es martes. Hoy es martes. Lo que pasa es que yo vivía apenas a 100 metros de Radio Guarachita cuando yo era un adolescente, cuando yo tenía entre 12 y 15 años. Y pues se oía mucho de emisora, porque esa es la que oía en todas partes. Y yo siempre me acuerdo de eso. Hoy es martes. Hoy es martes. Sí, ya murieron todos esos locutores. Imagínate, yo era un niño cuando eso. Han pasado 50 años casi. No, 50 no, mentira. No, porque mentira, si tenía 40, 15, 40. explíqueme. No, tenía menos de 15, entre 12 y 15. Ay, o sea, nada más en, ¿qué te digo? 42 años. Está bien. Está No, bien. si Como que no es nada. No, si eran jovencitos, no pueden estar vivos todavía. Gracias, Armando. Vive Radio Guarachita, que creo que no existe. Sí. Aleluya. El día de hoy vamos a estar hablando sobre... Ay, Dios mío. Primero déjame dar las redes. Usted puede vernos por Alabanza Jaina en todas las redes sociales y también alabanzajaina.com. Escríbanos al WhatsApp del 809-534-1437. 809-534-1437. No nos manden notas de voz, por favor, para que podamos agilizar eso. Busque papel y lápiz para que apunte todo lo que vamos a decir y que lo pueda verificar por la Biblia. Hoy vamos a estar hablando acerca de los más odiados y amados, porque mucha gente le tira a esos pobres infelices, que son los pastores. Pero vamos a hablar de los pecados en los pastores. Yo me imagino que hay mucha gente por ahí que ay, me voy a desquitar. Hermano, escuche bien antes de, porque de una vez empiezan con una lista, un listín, para decir, ay, ese pastor que yo tenía, ese pastor que yo tengo. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de pecado en los pastores. Ay, Santo, ¿y los pastores pecan? Yo creo que no. No, tiene una aureola, la mayoría, o la gente quiere que tenga una... Pero no vamos a hablar de eso ahora, porque entonces después... Entonces vamos a ir a una brevísima pausa y cuando retornemos entonces venimos con el tema del día de hoy. Pastores. Usted puede escribirnos al 809-534-1437, que es nuestro WhatsApp, y comparte este programa con alguien, hombre, no sea agayú tacaño. Comparte el programa con otra persona. Estamos en las redes sociales como Alabanza Jaina y nuestra página web alabanzajaina.com. Entonces, los pastores de las denominaciones cristianas, para que después no vaya a decir otra cosa y por ahí se vaya el asunto.
Esta gente que está a la vista de todos, precisamente por el lugar en el que ocupan, la mayor parte del tiempo, muchos de los hermanos, primos, cristianos cretinos, digo cristianos, entienden que los pastores son perfectos. Y entonces, mira el pastor dijo, mira el pastor hizo, mira el pastor. ¿Y eso qué pastor? ¿Tú te crees que un pastor es? Entonces, ¿pueden los pastores pecar? Es la primera pregunta. ¿Pueden pecar los pastores? Bueno, el que está vivo tiene la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Puede hacer lo que le parezca. El único problema es que la gente idealiza la figura pastoral, la pone en un pedestal en el cual nadie debe estar. Nadie, absolutamente nadie. No importa si es un pastor bautista, de los más santos que hay, o de los pentecostales, de los menos formados, de los menos, con menos instrucción que hay, no importa. Ahí nadie iglesia, puede estar. Porque usted sabe. No importa iglesia, que tenga una iglesia con 5.000 miembros y que sí, ok, que manejen millones de pesos, no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. En ese pedestal, porque hay gente que se vende como perfecta, nadie debe estar. ¿Por qué? Porque tenemos toda una cosa que se llama naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, que todo el mundo la tiene, que nadie se escapa de eso simplemente. Mientras unos pastores, por ejemplo, presumen de no cometer tal tipo de pecados, ellos cometen otros, porque por ejemplo el orgullo no es pecado, la presunción no es pecado, la vanidad no es pecado, el tú tratar de apabullar a los otros o decir que son minoritarios, eso no es pecado. Lo que es pecado es fornicar, lo que es pecado es, qué sé yo, lo que es pecado es adulterar, lo que es pecado es, yo no sé, esos son los pecados básicamente que se reconocen como pecados. O sea, la clasificación de pecados que el ser humano entiende que son más grandes que otros, sobre todo cuando tienen que ver con el sexo opuesto, con el dinero. No, y más que eso, pecados que la gente entiende, que no son pecados, porque por ejemplo, yo he escuchado gente decir que un pastor orgulloso es un pecado, eso nena. Lo malo es que él cae en adulterio. No importa si él es un orgulloso, no importa si él es un altivo, un altanero, no importa, inclusive si es un materialista, no importa si es un presuntuoso, no importa, nada de eso importa. Lo que importa es que si cayó en pecado de adulterio, si cayó en pecado de fornicación. Esa es la gracia, pastor, usted sabe, la gracia del Señor sobre mí, que por eso me tienen envidia, que por eso que los demás no soportan esa gloria que ha descendido a mi vida y los otros, ¿saben? Sin embargo, y se defiende, mucha gente que defiende esas posturas, sin embargo, la verdad es que el pastor como tal no es más que un ser humano. No es más que un ser humano que Dios le ha encomendado una misión sabiendo la condición de ese ser humano. Antes, durante y después de estar en el ministerio. Esa es la verdad. ¿Será que los mismos pastores o los líderes de algunas iglesias o de las iglesias de sentido general no enseñan o no instruyen a los feligreses de que también el pastor o la figura pastoral es una persona propensa a pecar en cualquier área, que se tiene tan a la mira lo que hacen? No, creo que lo que pasa es que precisamente con la idea, mira, nosotros debemos predicar perfección o la búsqueda de la perfección, eso es así. Y cuando hablo de la búsqueda de la perfección, cuando la palabra de perfección en la Biblia habla básicamente es de madurez. Dice que el varón que refrena su lengua es varón perfecto, nadie lo refrena, o sea, nadie es perfecto, pero la palabra perfección ahí lo que implica es madurez, o sea, una persona madura. Una persona madura es alguien que refrena su lengua, ok, perfecto. Ahora, debemos predicar santidad, debemos predicar madurez, pero desde la posición de alguien que nunca va a ser santo, 100%. Desde la posición de alguien que igual que cualquier ser humano sobre el bendito globo terráqueo, o como se le llame, o si es plano o si no es plana, es un ser humano que en algún momento de su vida podrá tener pecados ocultos, igual que cualquier otro ser humano. Tú lo que ves un grupo de pastores presuntuosos que presumen en santos, que no son santos nada, que es mentira. Precisamente, eso es mentira. Mucho de la santidad, del tiempo que duran tal vez en oración o en ayuno o en... No, porque de lo que más presumen de santos no oran mucho. Ellos lo que tienen es mucho conocimiento, lo que yo he visto. Ellos lo que leen muchos libros y te pueden dar una... Sí, perfecto. Pero no oran mucho. O sea, no son gente de pasarse 3 horas orando. O sea, se le olvida que la letra mata, sin estar en la No, porque eso no, porque lo importante es saber mucho para impresionar. Eso es lo importante, para presumir a quién yo leo, o si escribo, si no escribo, porque esas son cosas también que se incluyen. O sea, usted es un ser humano cualquiera reventado de pecado. Usted tiene muchísimas cosas que no la puede decir, cosas que la hizo antes, durante y después del ministerio, que no es capaz de decirla. Y con esa postura farisaica que tomamos los pastores, que tenemos la iglesia dañada.
Porque la gente está esperando que el pastor sea perfecto. El pastor no es perfecto. No lo es. Y qué bueno que se van los hermanos que quieren pastor perfecto. Qué bueno que se desgariten de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia no merece gente así. Gente que está con un dedo señalando y que ellos no sirven para nada. Porque no dan fruto generalmente. Y entonces, ¿dónde caray van a caer? Porque ninguna iglesia. Bueno, van a caer. Posiblemente el lugar sea un poco cálido. Okay. Posiblemente es un lugar cálido. Por favor, no se vaya. Armando, no te puedes ir. No, Estás obligado a quedarte escuchando Brasil Libertad. No, que Armando, Ningún me voy. chistes. No, señor. Venga. Con esos dos chistes. Acérquese. Armando dijo, pues sí, no. Gloria al Señor. Eso es lo que pasa. No es enseñar la iglesia. Es que, mira, por ejemplo, el mundo ha vendido una serie de clichés y de posiciones para los pastores. Y por ejemplo, hay una serie de cosas que los pastores tienen que tener obligados. Y hay una serie de cosas que los pastores no pueden tener o no pueden ser. Sí, los pastores no pueden tener buenos vehículos, no, están en Y eso es lo de menos. Están en pecado. Pero por ejemplo, tú no puedes, tú tienes que ser muy controlado, muy medido, que sé yo no qué. Y yo quisiera saber si era que Cristo libre. Era así. Tampoco pueden tener fin de semana libre ni pueden reír mucho, eso es pecado. Eso es pecado Bueno, también. Estoy de acuerdo. Hay mucha gente que dice, hay mucha gente que ha escrito aquí y ha dicho que ese pastor se ríe demasiado. ¿Qué? No, pues peor es si lloro. ¿Qué lo que tanto se ríe ese hombre? Peor es si lloro, porque hasta en la música pusieron gente que lloraban y no, señor. Negativo. Entonces Mira, en balada y en merengue, yo escuché canciones que eran de llorar. Sí. Y el hombre lloró. ¿Tú has oído ellas? Y el hombre lloró. No, esa no y el merengue, ¿no? Sí, no, era de Llor y Ventura y el hombre lloró, se desesperó. Bien, fíjese, o sea, la verdad es, amados, la verdad es que los pastores pecan, que usted no puede estar, ¿cuál sería la palabra correcta? Usted no debe asumir la postura de hijo del diablo, de acusador, porque es una palabra que Cristo usó. Ustedes son unos hijos del diablo. Tú la usas hoy y está mal. Pero sí. Cristo le dio un grupito que habían creído, ustedes son unos hijos del diablo. Pastor, pero usted no es Cristo de una vez. Usted no es Cristo, pastor. Pero quieren que ustedes sean como así. Exacto. Como fíjate, pero la culpa, reitero, la tenemos aquellos que entienden que el ministerio solo lo pueden ejercer aquellos. Que el ministerio solo pueden ejercer aquellos que son sosegados y tranquilos. Yo tengo para dar una mala noticia a ustedes. Las personas que se destacan en la Biblia, la gran mayoría es de temperamento agresivo, temperamento colérico. No pasivo, sino colérico o sanguíneo. Olvídese de eso. Ninguno, monquita muerta, se destacó en la Biblia. Que lo cogen de trapo después. Ahora se destacan porque ahora, en lugar de la honestidad del ser normal o natural, lo que se venden son las poses. Ahora la prensa, la radio, qué amoroso ese pastor. El Facebook, el Instagram, lo que venden son las poses. Gente que presumen solamente. Qué amoroso, ese pastor es muy amoroso. Wow, qué dócil. Sí, mira qué forma más sosegada. Así que tiene que ser la gente. Mentira, hermano. Porque ven acá. Las veces que Cristo le dio su bochazo a los discípulos, ¿dónde estaba Cristo? ¿Estaba en la carne? ¿Se le metió qué? No, hermano, lo que pasa es que es el ser humano, sin pecar. Porque cuando él cogió y volcó las mesas y le entró a fuetazo a todos los animales y mandó a todo el mundo para afuera, díganme en qué ánimo estaba Jesús. Estaba cansado. Cuando él le dijo a los discípulos, si ustedes quieren se pueden desgaritar también, si esto les molesta. Desgariten, se me tienen cansados, ustedes son un grupo de incrédulos. Se los digo. Él en hebreo o en arameo, y yo lo digo en español. Ay, pastor, pero que imagínese, Cristo era sin pecado. Entonces nosotros somos pero precisamente hijos del mal. Es esa ambivalencia que hay para la figura pastoral realmente, de que para algunas cosas sí, para otras no. Entonces, es como, hasta desde mi punto de vista, que se quiere manipular a conveniencia de lo que esa persona en el momento desea o quiere. Sí, se usa para manipular. Se usa para manipular porque, por ejemplo, tú no puedes reclamar tu derecho. ¿Cómo así? Hay hermanos que tú le prestas dinero y ellos no quieren que tú le cobres el dinero cuando ellos quieren quedarse con él como un impío. Tú no lo puedes cobrar. Tú le vas a decir, fulano, tú me debes un dinero a mí, tú debes cancelar esa deuda porque, óyeme, fue un dinero que te presté sin interés, pero de muy buen corazón. Pero si no lo presta, ahí no. Si no lo presta, ese pastor es muy tacaño. Tú entonces. Tiene cuarto y se lo coge para pero él. No ayuda precisamente a nadie, ahí está. sin comida, sin nada. Ahí está. Entonces, fíjate que implica entonces que usted lo que tiene que hacer es como es. Y decir las cosas, porque ese es otro problema de este tiempo, que vivimos haciendo poses en las prédicas.
Y la gente la deshumanizamos. Y eso no es bíblico ni es de Dios. ¿Cómo así? Elías cogió su quilla y hizo su lío. Fuego para los 450 profetas de Baal. Fuego. 400 profetas. ¿Sí? Pero eso no eran creyentes, eso eran impíos, demonios, ¿sí? ¿Cuándo? Pero Elías era un tipo que se lo llevaron en un carro de fuego y nosotros nos van a llevar en un carro fúnebre. Oye la diferencia. Elías en un carro de fuego, nosotros en un carro fúnebre. Ninguno aquí se vaya en el carro de fuego. Ese tigre que cogió esa cuerda y cogió y sacrificó ese grupo de impíos. Y que después le salió huyendo a una mujer. Porque le salió huyendo a la mujer de... Ese mismo, Dios lo levanta en un carro de fuego. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo hago la pregunta retórica. Porque es un resto. ¿Qué fue lo que se le fue? La proteína, la susodicha Ay, una pregunta proteína. retórica. Bien, ¿y los pastores pecan los fines de semana? Antes de predicar. Digo, no puedo decir muchísimo porque no sé, pero me imagino que sí. Claro, cualquier Exacto. día de la semana. ¿Y cuántas veces tú has visto un pastor poniéndose el mismo en disciplina y dejando de predicar porque él pecó? Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Y tampoco he visto que se bueno, ese es otro tema que vamos a tratar ahorita, lo de la disciplina en ese sentido. Entonces, pastor, espérese, porque usted habla un espectro muy grande. Quiere decir que si los pastores entonces no se ponen ellos mismos en disciplina, puede aparecer alguien que diga que tampoco ellos debieran poner a nadie en disciplina porque sería algo hipócrita. O porque ellos entienden que ellos sí y los otros no. Yo creo que nos toca tratar el pecado con gracia, básicamente. Yo creo que nos toca. Ahora, un pecado que tiene evidencia pública, un embarazo, por ejemplo, que no estaba planeado, que no estaban casados, debe ser refrendado públicamente porque la gente va a hablar, para que no hable, mejor se mata de una vez ese chisme. Y eso se hace público. Y no es que el hermano se va a poner que el último asiento, que 6 meses. No, hermano, lo que hay que tratarlo, simplemente tratarlo. Y quiera Dios que se deje tratar, porque cuando uno peca, la reacción normal, una de las reacciones del pecado es que uno se oculta, uno se esconde, o sea, porque que el pecado da vergüenza, entonces, y sobre todo cuando es descubierto. El pecado da vergüenza como quiera, pero da más vergüenza cuando es descubierto. Entonces, el asunto es tratar el pecado con gracia, básicamente. Ese asunto, por ejemplo, que se usa en algunas iglesias de que no va a tomar la Santa Cena porque estoy en pecado, no, tú lo que tienes que arrepentirse antes de tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena es un acto de gracia del Señor, para que nosotros participemos del reconocimiento y del recordatorio de su muerte y de su resurrección, básicamente. Una pregunta, usted dice que si el pecado es así público, que se puede ver, por ejemplo, un embarazo, ¿y qué pasa si el pecado no es público, por ejemplo? ¿Cómo o qué puede hacer este pastor antes de? Porque no, yo entiendo que debe tratarse en privado, porque ¿por qué decirle a la iglesia algo que la iglesia no sabe? Si ya Dios lo sabe, el infierno lo sabe, los demonios lo saben, Él lo sabe, la familia lo sabe, yo lo sé. ¿Para qué vamos a ampliar más ese círculo? O sea, fíjate, porque es que yo debo tratar como soy tratado. Y yo te pregunto a ti, en estos días me habló una persona, no, que Dios le habló de un pecado que sí, que hermano, Dios no está provocando el pecado de nadie, eso es diabólico. No es verdad que Dios publica los pecados de nadie, eso es del diablo eso. Usted sabe que tergiversan la Hoy parte no dice la Escritura que Él puso lejos de nosotros los pecados como el oriente del occidente. Pastor, que la gente de una vez dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Sí, y todo pero es para Dios, es para Dios, yo no tengo que publicar los pecados de nadie. Pero sabe que la gente dice, no, cada vez, sobre todo cuando se alegran del mal del otro, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Míralo ahí. O sí, bueno, esperando el momento. No, lo que pasa es que en casos así, hay veces que la persona se le hace la advertencia y no hace caso. Y luego cuando el hermano cae, el otro se alegra y dice, tú, yo te lo dije. Y bueno, eso es una reacción humana. Pero te reitero, el tema es tratar ese pecado con gracia, porque nosotros el pecado pastoral lo tratamos con gracia. El pecado nuestro lo tratamos con gracia. Por eso hice la pregunta, ¿cuántos pastores tú has visto que se ponen en disciplina por un pecado que ellos cometieron? Los que han salido del ministerio que porque adulteraron fue porque se supo el adulterio. Pero mientras adulterio practicante, que voy a decirlo aquí de nuevo, el adulterio mental lo practica todo el mundo y nadie sale del ministerio. Eso son hipocresías nuestras. Ahora, cuando el pecado practicado, el adulterio practicado, se sale a la luz, usted lo que tiene que ser restaurado. Es simplemente. Y la pregunta es, ¿te arrepentiste delante de Dios? Sí, posiblemente. Muy probablemente, casi seguro lo hizo. Porque Dios no llama al pastor por loco, no, Dios lo llama porque sabe el corazón que tiene simplemente, pero sabe que es un pecador y verá y sabrá antes de que acontezca que va a caer en muchas cosas
y se las va a perdonar y le va a permitir vivir esa experiencia de perdón, de misericordia y de gracia para entonces que él pueda, si toma la experiencia, tratar a los hermanos con algo, con esa experiencia. Yo tengo un amigo bautista, un pastor bautista amigo, que me dijo un día, mira Víctor, si yo peco, yo no voy donde cierta persona a decírselo porque sé que me va a poner las 4 esquinas. Porque hay pastores que les gusta hablar de los pecados de los otros pastores. Pero no son, ellos no tienen pecado. No, los pecados de ellos son veniales, son pecados que no son mortales, son veniales, son pecados chulos. No, y decírselo a todo el mundo, eso no es pecado. No, tampoco es pecado, tú coger a acabar con los otros pastores, eso no es pecado. Ni chisme tampoco. Eso lo celebran un grupo de ridículos que son los que lo siguen. Sí, porque es una ridiculez. Y son los grupos ridículos que lo siguen y lo aplauden. Que estén acabando con el pastor fulano de tal, gente fuera y dentro del país. Hermano, no se mete en la vida ajena, atiende su cartón de pecado que tiene que tener algunos números ya cogidos. Y viva su vida cristiana como la Biblia dice. Debe estar haciendo el trabajo del diablo, estar publicando el pecado ajeno. Ay, sí, acusadores. Un grupo de acusadores, entonces, pero eso se celebra. Eso se celebra. Un grupo de hipócritas, de fariseos también lo siguen y lo celebran. Ese es el se problema. lo dije la semana pasada y vuelvo y se lo repito. La gente quiere que le vaya bien, pero no mejor que ellos. Cuando ellos ven que usted está en una posición que a ellos les gustaría o no quieren que le sea tan feliz la vida, entonces ellos no se van a alegrar de eso. Recuerde que usted puede escribirnos al 809-534-1437, que es el WhatsApp. Dice aquí, tengo una pregunta. ¿Puede estar atado por algún pecado? Un pastor, o sea, un pastor X puede estar atado por algún tipo de pecado. ¿Cómo repite eso? ¿Cómo repite eso? ¿Puede algún pastor estar atado por algún tipo de pecado? O sea, ser reincidente completamente en eso. Por supuesto que sí. Libre. Por supuesto que sí. Volvemos al tema de que el pastor es un ser humano. Y lo peor es que hay pastores que entienden que ellos no le abren lugar al diablo. Entienden que ellos son a prueba de balas. Y se les olvida que hasta Superman tiene la kriptonita. O sea, hay cosas simplemente que son pecados, reitero, que te pueden vencer y que te pueden vencer por un tiempo y tú puedes caer atado de eso. Sin duda alguna puedes caer atado de eso por un tiempo. Hasta que Dios tiene misericordia y te envía una voz, te envía una palabra, o te envía una experiencia dolorosa para entonces sacarte de ese pecado en el cual tú estás atado. Eso es así. Porque que dime. Por ejemplo, ahora que existe WhatsApp y que existen redes sociales, ¿tú te crees que los pastores no pecan igual que los demás con las redes sociales? Esos anuncios también que le salen, esos pop-off que le salen ahí, guay. Sí, hay un día que tú perfectamente puedes abrir un anuncio de eso, de que no te estabas dando cuenta y lo abriste. Y te pasa como, qué sé yo, como cualquiera, que te detuviste más tiempo del que debiste. Y cuando viene a ver, cae atado. Y más si tu concupiscencia en el pasado tenía que ver con eso, peor todavía. Tengo aquí un par de preguntas. Recuerde, escríbanos sus preguntas y nosotros aquí la demos. Dice, si mal no entendí, al que dijo de Dios le mostró el pecado del otro, ¿le gustaría que Dios le diga o exponga el pecado de él a otras personas? No, que son gente, son posturas, generalmente son entre nosotros los pentecostales que se dan, que Dios le está hablando siempre a los hermanos y le está hablando del pecado de los otros. Muchas veces en lo que Dios no le habla es del pecado de ellos. En realidad, esa es la pura verdad, Entonces, claro que no le gustaría. Esa es la realidad. Dice aquí, como están las cosas en el mundo y todo esto, viviendo de la gracia, etcétera, etcétera, ¿pueden haber pastores amanerados? Hay pastores amanerados. Yo he visto pastores amanerados. Yo los he visto. Pastor, y entonces en el tema de la homosexualidad, que muchas personas no saben cómo tratarla en su iglesia, que no saben tener la diferencia del pecado y de la persona, de esa alma respecto a lo que puede estar haciendo que no agrada a Dios. ¿Cómo un pastor que tal vez es amanerado puede entonces predicar de este tema? Porque muchos dirían, bueno, pero él no se lo está aplicando. Eso es de la boca para afuera. La verdad es que hay que tratarlo con gracia igual, porque es que la homosexualidad no parece ser un pecado imperdonable en la Biblia. Lo que tiene que saberse tratar para poder restaurar a la persona. Porque no todos los homosexuales se restauran, lamentablemente. A veces es un poco fuerte, la verdad es esa. Y hay que tratarlo con mucha gracia. Tú no puedes rechazar al homosexual o al amanerado. Tú no lo puedes rechazar. Tú no puedes tratarlo como que es una cosa del otro mundo. No, tienes que tratarlo como un pecado. En el que él pudo haber caído en su niñez, que pudo haber sido algo provocado por una violación, que fue por el rechazo de su papá y su mamá. Tiene muchísimas razones.
realmente por las cuales la persona queda en esa condición y llega a la iglesia del Señor, ven a mí los que están trabajando encargados, ven a la cueva de Adulando, vienen todos los endeudados, y el asunto es tratarlo con gracia, entendiendo que Dios te puede ayudar a restaurarlo y que Él salga de esa atadura, porque es una atadura, igual que cualquier otra. Yo no sé si es una atadura, los pastores que les gusta estar hablando y predicando los pecados de otros, yo no sé si es una atadura, un demonio que tiene, de chisme, de qué sé yo qué cosa. O lo que le gusta la avaricia también, de que quieren venir No, acá, ahí es más fácil, ahí es más fácil, porque el materialismo es un demonio, o sea, es una cosa de que no se sacia. No, es que mi papá es el dueño del oro y de la plata, pastor, somos sacerdotes, somos del estirpe real, entonces dígame. Jesús andaba con una sandalia que más nadie la tenía, andaba con vestiduras inigualables, entonces ¿cuál? ¿Cómo tú sabes eso que él tenía una sandalia? Eso Que eran Nike, eran Nike, eran Reebok. Probablemente Chanel, lo que la gente dice, usted sabe que, usted sabe. Pero montar esos pecadores ahí también. No, Esos pecadores señalando, dándose en el pecho. Sí, fíjate, o sea. pero eso es una de las cosas que dicen, no, mira, un pollino que nadie se había montado, un esto, un otro. O sea, ¿cómo se atreve, Barbarazo? ¿Por qué no buscó un burro viejo? O sea, justifica porque era su conducta, profético, básicamente. Ahora, eso no significa que los vehículos que uno anda son proféticos. Pastor, eso no es lo mismo, no vean que tú te gusta mezclar una cosa con la otra. Pero que lo no hacen, tiene que ver eso. De una vez lo dicen, mira. No vean con eso, que no, que la jipeta mía fue Jehová que me la dio, que eso es profético. Yo no lo veo en la Biblia, tal vez te la digo a ti aparte. Usted sabe que mucha gente, que el Señor me dijo. Mi vehículo no es profético. El vehículo que yo tengo fue porque me dijeron que ese era el bueno para mí, porque yo acabo con los vehículos. Me dijeron, ese tal vez lo aguante. Ya, ok. No fue profético. Fue el Señor, que no, o sea, tenemos que imitar al Señor en todo. Entonces, ¿por qué tenemos que ser pobres? Porque esa es otra. Sí, eso es una... No le gusta, no le gusta. Hay gente eso que es una vagabundería que anda por ahí. Hay personas que no se sienten cómodas teniendo un pastor que sea más próspero que ellos. Ok, ya eso es envidia, pues eso es otra cosa. No, eso no es envidia, es que usted se está cogiendo los cuartos de la iglesia, pastor, eso no es envidia. ¿Oh? O sea, mi dinero, o sea, mi diezmo, mi ofrenda, ¿qué es lo que está haciendo él? Comprando, mira, comprando trajecitos. Ay, qué bueno, ¿verdad? Ahí sí es bueno, ¿verdad? Claro, el pastor tiene que ser humilde, eso es humildad, eso no es humildad. Humildad para los presos, sí dicen los tiempos de Balaguer. O sea, eso no es humildad. Mire, realmente, Diana, realmente eso se va a dar y la gente va a seguir exigiendo, esperando tipo de comportamiento X. Pero la verdad es que la figura pastoral hay que desmitificarla. Hay que desmitificarla, ¿por qué? Porque que... ¿Cómo se empieza a hacer eso, pastor? Porque es que el mismo pastor después van a decir que él se está defendiendo. O sea, el pastor está ahí diciendo que usted no puede pensar que el pastor es así o así o así. Y entonces la gente va a decir, bueno, él hizo algo, quizás, y se está defendiendo por eso. O, como le decía ahorita, no porque no todos dicen, quizás, si han pecado de algo, porque nunca exponen ante la congregación ni de dónde Dios lo sacó, ni bueno, vamos a aprovechar este momento que tenemos bastante tiempo. Y vamos a abrir el WhatsApp un poco más, y digo un poco más para que usted se anime ahora. Y pregunte. Desde ahora le puedo decir que yo adulterio físico no lo cometí nunca gracias a mi tiempo de matrimonio. Gracias a Dios. Y vamos a hablar posiblemente la próxima semana sobre el luto. El luto. ¿Cómo brega eso en la vida de una persona que muere, en el caso sobre todo de un ministro? Vamos a hablar sobre eso. Me interesa que el público pueda escuchar de mis labios, sobre todo, que son los más autorizados, sobre la condición de uno luego que uno enlutece. Eso me interesa. Pero para que sepa, pregúntenle lo que usted quiera. ¿Qué? ¿Se va a someter igual que la semana pasada? Que hagamos una pregunta. No, porque eran preguntas sobre ellos. Estamos preguntando, preguntas sobre la figura pastoral. Yo, desde ahora, para que no pierda su tiempo preguntando, o sea, gracias a Dios nunca me acosté con ninguna mujer que no fuera mi esposa en 23 años de matrimonio. Y antes de yo casarme, desde 1993 me casé en el 97. Del 93 al 97 caí una sola vez en fornicación. Una sola vez. Que fue el 3 de mayo del 1993. El 4 de mayo de 1993 fue ese día que pequé. Porque habían tenido 3 meses en el Evangelio, 2 meses y medio. Fue mi única fornicación entre esa fecha que me convertí. 14 de febrero del 93 al 97 que me casé con mi esposa. Del 97, 19 de septiembre a la fecha cuando murió mi esposa, 19 de abril, hace 4 meses. Bueno, 23 años, 22 años, 7 meses
sin, gracias a Dios, nunca caer en pecado de fornicación o de adulterio. Gracias a Dios nunca adulteré con ninguna mujer. No hay una que me pueda señalar. Algunas lo hubieran deseado, algunas lo podrán decir, pero no es cierto. Y si tuvieran alguna prueba, bueno, yo pinté a un muchacho, usted tendría que tener uno. Así que tiene asunto abierto. Vamos a oír esa nota de voz que nos han mandado al 809-534-1437 a ver qué tal. Vamos a ver. Le quiero contar un testimonio, pastor. Que me escuches el testimonio que me ayuda, señora, sí, me ayuda por contar este testimonio. Ayúdame ahora por mis hijos. Ha sido fuerza y ha sido padre y madre. Soy madre de 6 hijos. Y doy gracias a Dios por mucho lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, no logré entender. No logré entender realmente. Bueno, hay otro audio ahí, vamos a ver si... A ver qué dice. 15 años cuando tenía 4 hijos. Cuando tenía 5 hijos, me atoxiqué con 3 pasitos. Y ok. Entiendo ya el audio. El intento de asesinato. Sí, que ella está dando su testimonio, pastor, de cómo ha sido su vida y de las dificultades por las cuales ha pasado, y por eso estaba pidiendo la oración en este sentido. Bueno, vamos a escribirle a la hermana en unos momentitos. Hoy estamos hablando acerca del pecado en los pastores, esos hermanos amados y odiados por muchos, que realmente el pueblo entiende que no debe pecar. Incluso en las noticias se hacen muchas reportajes y cosas de los pastores, de que cómo es posible en todas las áreas. No, y hay que decir algo muy básico en esto, y es que es imposible para cualquier ser humano pecar. Imposible, simplemente es imposible. O sea, por ejemplo, ¿cómo así? ¿Cómo que es imposible? Por ejemplo, yo tomé una decisión, no pecar. O sea, tú no vas a pecar de una cosa, vas a pecar de la otra. ¿Sabes de qué pecado tú vas a evitar pecar? Del que tú quieras. Me explico. Pecados que son planificados. Por ejemplo, usted puede decidir, como ministro, como hermano, usted puede decidir, yo no voy a robar, por ejemplo. Y eso no lo hace usted porque usted lo decidió. Yo no voy a adulterar, nunca le voy a hacer infiel a mi esposa. Y usted lo decidió porque es una decisión. Pero hay cosas que van a acontecer posiblemente, que eso no tiene nada que ver. Es que usted, si no va a pecar de una manera, usted reitera, usted puede decidir el pecado que no va a cometer. Yo escuché en estos días a alguien que oraba, Señor, ayuda a que mi corazón no se engrose con el dinero, pues decídalo usted, decida serle fiel a Dios con sus finanzas. Y si usted lo decide, porque es que nuestra carne no nos puede dominar, pero yo puedo decidir dónde, en qué cosas que son, por ejemplo, muy notorias o muy dañinas, en qué cosas yo no voy a pecar. Y yo digo, por ejemplo, yo hice un pacto con el Señor. Recuerdo que un día venía, precisamente iba para una emisora de televisión a hacer un programa Tú Puedes, de la congregación nuestra en López de Vega. Y me tocó hacerlo solo ese día. Y recuerdo, nunca voy a olvidar, que venía precisamente de mi pueblo, de San Cristóbal, y cuando venía exactamente frente a Renuevo, en la curva ahí, hice un pacto con el Señor y el Señor, nunca voy a adulterar. Nunca voy a caer en adulterio. No sé, hice un pacto ese día con el Señor. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted sabe que los pastores siempre tienen ofertas en la congregación de mujeres casadas y de mujeres solteras. Y más siempre. Con tantas mujeres que hay en las iglesias. Siempre. Y ahora con el WhatsApp hay una bendición, es que el WhatsApp permite que la gente te llegue sin tú tener que invitarlo. Ay, pastor, tengo un problema. Hay una nota de voz ahí. Vamos a ver si, quién sabe, es interesante. Vamos a ver. No ponga mi voz al aire. Que no la ponga al aire. Bueno. Póngala en la tierra, por favor. Bueno, escríbanos entonces para que sea más fácil. Sí, mi amor, tiene que escribirnos porque está complicado el asunto. No tenemos teléfono para poderlo escuchar fuera del aire. Entonces ahí tenemos un problema con Claro. El problema no está tan claro, el problema, porque tenemos 3 semanas en esta cuestión. Por favor, si alguien trabaja ahí en Claro, sí, claro. Pero por Dios, ¿cómo es posible que un emisor de radio dure 3 semanas, 4 semanas sin teléfono? Es una vagabundería de esta compañía de Claro.
No está tan clara la compañía que... ¿Por qué es esto? Pastor, No, una que no, está, pregunta. no me venga, que no está Que claro el una asunto. es una pregunta. que Es de tengo claro, aquí. es de claro. Pero No. Por favor, alguien que escuche de claro, dígale que resuelvan el problema de Radio Renuevo. Tenemos 3 semanas en este asunto y no podemos coger llamadas. Cariño, por favor, para no salir con un letrero allá afuera. Pero pueden escribirnos al 809-534-1437. ¿Cómo hacer o cómo confrontar o cuestionar a un pastor cuando uno sabe que está en pecado? Claro, No es que uno sabe. Lo primero de yo sé que está en pecado es que yo estoy seguro, y ya yo lo comprobé, ya eso me parece a juez. Una cosa es que yo presuma y que yo piense, entonces yo me voy a acercar, porque yo te pregunto a ti, ¿tú te le acercarías a tu papá a decirle, ven acá, papi, ¿qué es lo que te está haciendo con ese de salvaje? ¿Tú lo haces? No hay cómo. Una galleta debe darte por fresca, porque eso es así. La gente, todo el que tiene su corazón lleno de demonios, lo que quiere es tratar de avergonzar la figura pastoral, pero es por los demonios que él tiene rebeldía, que él no quiere someterse a ninguna autoridad, y él quiere, igual que Can, el hijo de Noé, quiere desmeritar la autoridad. Que es un servidor, pastor, entonces tergiversan esa parte y entienden que como un servidor público. No, y que lo quieren cualquierizar igualarlo a ellos. El problema es que a ti Dios no te llamó y al pastor sí. Eso es lo que le da cosa. Una cominilla a otros. Somos los hijos los dos, entonces ¿por qué él sigue a mí no? Rosa Jiménez, anota Rosa, mi amor. 809-986-9740. Ese teléfono es público, es el único que tengo y siempre respondo, generalmente respondo. Creo que diría con 99.99 respondo. O sea que ya lo sabe. Bueno, tenemos Rosa ahí Jiménez. otra notita de voz, vamos a ver si la podemos escuchar. A ver si no quiere que no sea fuera del aire. Vamos a ver. Sí. Soy una fiel oyente del programa, nunca hubiese hablado, siempre lo escucho porque me gusta escuchar. Soy una persona que digo que uno escuchando aprende bastante, pero el tema se trata de pecado de los pastores, ¿sí? En la iglesia en la cual yo me congregaba en ese tiempo y hasta me bauticé, o el pastor el día que me bautizó se emocionó tanto que me dio un beso en la boca. Wow. Ok. Ay, mamá. Y fue tanto así que tenía que ya tener el control de mi casa. Sí, bueno. se enamoró de ti. Lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer en mi casa. Al fin es que cuando alcanza darle mal cuento, él fue uno de los culpables de que mi matrimonio se fuera abajo, porque de ahí para allá comenzaron los problemas, los conflictos en mi casa, porque él quería tener control de su casa, de mi casa, como tenía la de mí. Wow. Excelente, gracias, Pujol. Wow. Grave. Tremendo. Se enamoró. Y la pregunta es, si es una mujer la pastora, que a veces son medio complicaditas, ¿se podría enamorar de un miembro, una pastora? Sí, ¿por qué no? Claro, porque es una mujer. Y si es hombre, ¿se podría enamorar de un miembro de la iglesia? También. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, atención, mucha atención. Como decía Suero, el de Telemicro. Atención, mucho atención. ¿Qué es lo que pasa? Que si el pastor no tiene, yo le decía a mi hermano que amo mucho, si el pastor no puede controlar ese tipo de influjo que le pueden venir, o de influencia, David no lo controló y pecó. Eso fue todo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no controló que vio a esta mujer desnuda, una mujer bellísima, no lo controló y pecó. Por estar donde no tenía que estar también. Sí, pero no lo controló. Imagínate que tú estás donde no debe estar, pero logra controlar. Vea, que esto es del diablo. No, espérate, Sí. esto no es de Dios. Porque ese no es mi papel, es una mujer casada, espérate. Y yo le decía en estos días, le enseñaba en estos días a unos discípulos lo siguiente. O sea, ¿qué hacer cuando tú pecas? Y me preguntaba, más bien alguien me preguntó, pastor, ¿y debo yo decirle si he pecado mentalmente con alguien? ¿Debo yo decirle a esa persona que pequé con alguien, con esa persona que yo lo deseé en un momento? Y le dije, no tiene que decírselo, porque él no lo sabe, solamente hay que soltarlo en banda. Orar y soltar eso, porque es que somos seres humanos de carne. Claro que al pastor se le fueron los frenos, porque su papel debió ser simplemente, él tenía parece que tiene una gran necesidad, debo decirlo así. Porque eso es como que se dejó arrastrar al extremo. O sea, y más en público. O sea, una cosa terrible, fue fuerte. Pero básicamente le pasó eso. No supo controlar esa parte humana, esa parte emocional.
y llegó al punto de dejarse arrastrar. Eso es el tipo de atadura que yo te digo, un tipo de atadura. Bastante, ¿no? Que Porque quería manipular la relación de la hermana. Pero y cuando las pastoras quieren gobernar los hermanos de igual manera, que quieren controlar sus casas, es lo mismo. Y algunas veces podría ser porque está enamorada. Ay, sí. Hemos sabido de pastoras que han caído en pecado con hombres, pero hemos sabido de hombres que han caído en pecado con mujeres en la iglesia. También. Entonces, fíjate, son seres humanos. Son seres humanos. Lástima que el enemigo lo afectó y lo dañó, lamentablemente. O sea, y dañó el testimonio del Evangelio, dañó su relación con una discípula, una persona que debió serle de edificación. Eso fue todo, el diablo venció. Pero no es que el pastor es que se puede enamorar, porque es un ser humano. Claro. Leemos aquí, dice: yo le bendiga a todos de manera especial. En mi iglesia hay un hermano que nada de lo que haga el pastor estaba bien. Hasta que él se fue, él salió a buscar un pastor perfecto, porque para él el pastor no hacía nada. Nada bien. Entonces revocó su cargo conciliar para ir a buscar un pastor perfecto. Con 15 en esa iglesia. Con 15 personas más. Sí, y siempre esos chivos, hijos de Satanás, siempre van a caer en cosas peores. Solamente siéntese un ratito y espere que la película usted la va a ver. ¿Por qué? Porque es que Dios que llama al pastor, eso es lo que el diablo hace que alguna gente le moleste. Y Dios lo llama no porque es perfecto, porque le dio la gana simplemente. Porque Dios le pareció que, ¿cómo tú me explicas? Me dices que David tenía el corazón conforme al de Dios y cogió, mató uno y se acostó con otro. Yo no mataba a nadie, ni me acosté con ninguna mujer. Entonces yo soy mejor que David. No, yo soy mejor que David. Pero a Dios le dio la gana de elegir a David por su corazón. Eso fue todo. Y se lo digo a Saúl. O sea, se lo digo a Saúl, yo tengo uno mejor que tú. Porque era más obediente, aunque era pecador, pero era más obediente. Entonces, aquí se trata en gran medida, ¿quién es más obediente? No es cuestión de si yo pego, no, tú eres más malo que yo. Tú eres más malo que yo. Puede ser, sí. Y lo más probable, pues ahora yo soy más obediente que tú. A Dios lo que le interesa es que lo obedezcan. Porque malos somos todos, cariño. En esta vuelta, como dicen los muchachos, en esta vuelta somos todos malos. O sea, lo que hay que ser más obediente. Porque todos pecamos. Bueno, vamos a oír esas otras dos notas de voz que tenemos ahí. A ver, ¿qué tal? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, pastor. Mira qué pasa, la Biblia habla, cuando habla en Juan, de que los pastores no pueden tener señorío sobre las ovejas. Muy bien. El pastor es el pastor de la iglesia, pero nosotros como padres, como cabeza de hogar, somos pastores en nuestra casa. Y lamentablemente hay muchos pastores que toman cierto atrevimiento, lo voy a decir así, cierto atrevimiento, porque nosotros como ovejas le damos la facultad, ¿verdad? Y le damos el derecho que puedan gobernar nuestra casa. Y eso no es así. Lamentablemente no es así. Hay muchos miembros que se han hecho totalmente adulones de los pastores. Y no debería de ser. La Biblia dice obedecer a vuestros pastores. Pero no es que los pastores van a ir a gobernar mi casa, no. Mi casa la gobierno yo, porque a mí se me va a pedir cuenta en el día del juicio cómo yo goberné mi casa. Muy bien. Bendiga. Excelentemente. Fíjese qué interesante. Primero, dice la Escritura, dice Pablo, que él se iba a gloriar de sus debilidades. Porque en esas debilidades, según de Corintios, residía mayormente el poder de Dios. Hoy nosotros nos gloriamos de los estudios que tenemos. Nos gloriamos de si tenemos maestría, si tenemos doctorado, nos gloriamos si hemos escrito algún libro, nos gloriamos del tamaño de la iglesia, no nos gloriamos de nuestras debilidades. No nos gloriamos en la debilidad, nos gloriamos de esas cosas. Pastor, que no lo saben, la mayoría de los miembros no saben cosas que haya hecho su pastor en el pasado. O sea, no se atreven los pastores a decir desde el púlpito pecados en los que incurrieron o de donde los sacó. Y nadie se atrevió a preguntar nada, por cierto, no hubo ninguna pregunta. Me gusta porque, por ejemplo, la palabra en Hebreos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Pero de igual manera habla de los líderes que han sido puestos precisamente para eso, para que ellos ministren personas con debilidades. O sea, que el líder es una persona con debilidad para ministrar a otros con debilidades. Hay otro audio ahí, por allá, vamos a ver.
caso complejo, un caso delicado, porque se está hablando de un pastor o una pastora, cuando ellos son los que están al frente del rebaño del Señor para ayudarnos y nutrirnos con el alimento espiritual. Es un poco duro un miembro cuando se sabe que un pastor está en pecado, de que un miembro lo llame. Es un caso complejo, complicado en ese sentido. Pecado es pecado, pero se está tratando de que un pastor o una pastora que toda una vida han dado el todo por el todo en la iglesia y por el pueblo de Dios, y que en un descuido cayó en un pecado. Yo considero que uno como miembro debe convocar a los líderes superiores y hablar con ellos para que le pongan su disciplina y no condenarlo, ni ver solamente la falta, sino de que falló y Dios lo puede levantar y restaurarlo. Ok, él lo está planteando desde un punto de vista de un pecado, digamos que es un adulterio, una cosa así. Porque que pecado es pecado todos los días, tú pecas de una manera o de otra. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, reitero, tú puedes decidir, yo no voy a adulterar nunca. No lo voy a hacer nunca. ¿Por qué? Porque tú lo puedes decidir, porque eso tiene, y si tú lo decides en tu corazón, Dios te va a ayudar, y tú le vas pidiendo ayuda al Señor, Señor, ayúdame, yo no voy a hacerlo, ahora ayúdame. Dios te ayuda, ¿por qué? Porque tú tienes la intención de no pecar. Pero él está hablando de pecados grandes. Leo, Hebreos 5:1 dice, porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas, de las debilidades, debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo, y ninguno toma para sí el honor, sino el que como Aarón es llamado por Dios. O sea, básicamente nos muestra, hablando de los sumos sacerdotes que se establecían en la ley, porque es el libro de Hebreos, que la verdad es que los pastores los establece Dios, los que son llamados, porque hay otros que lo establecen los concilios, es otra cosa. Y que son por estudio, que es otra cosa. Ahora, hay una realidad aquí, y es la indulgencia que tú debes tener, porque tú también estás sujeto a debilidad. Tú también estás sujeto a debilidad, eso es todo. Y es lo que la gente tiene que entender. Yo no creo que el tema sea complejo, yo creo que es un tema simplejos, realmente, porque, ¿viste? Porque hay temas complejos y hay temas simplejos. Yo creo que es un tema simplejos, porque es que tenemos que desmitificar la figura pastoral. Okay. Los pastores se les zafan sus cuestiones, o sea, se les zafan sus tiros, como dice mi pastor, se les zafan sus tiros. Fácilmente en un momento airado puede decir una mala palabra, ¡ay, lo van a condenar! No, hermano, es un ser humano. Lamentablemente le pasó como le pasa a usted, que lo dice en su casa, lo dice callado, y no es nada si lo dice el hermano. No sigue siendo nada si lo dice el pastor, porque él tiene debilidades igual que los demás. Vamos a, mira, ahí está Armando, lo vamos a sacar de ese chat, y que es complejo. Armando de los míos. Vamos a escuchar estos audios, que tenemos varios audios ahí, vamos a ver. Amado pastor, en esta mañana, y a la hermana que está también como coayudante. Soy pastor y de verdad que en esta mañana me quito el sombrero porque nunca había escuchado a alguien como pastor hablar tan abierta y claramente de cosas que deben de ser tratadas. A la verdad que te honro, ministro. Es un privilegio escuchar a alguien que tenga la valentía de hablar de asuntos tan internos y que muchas veces los pastores somos maltratados porque la gente piensa que no somos humanos. La verdad que te bendigo en este día y que el Señor te siga usando. Gracias, hermano, gracias. Mucha honra, solo eso para Dios. De verdad que uno es como es. Gracias, de verdad, no nada más que decir. Exactamente. Tiene debilidades. Los pastores tienen debilidades, exactamente. Pero tenemos que recordar que tenemos que vivir una vida conforme al Espíritu. No podemos agarrarnos de que, no, yo soy humano. Por eso yo puedo tener una mala conducta, responder mal y coger mucho pique y hablarle mal a la persona. No podemos agarrarnos de ahí, de que somos humanos y que Dios sabe que yo soy así, que esa es mi forma.
No, esa palabra es de una persona carnal. Él está definiendo una persona carnal. Los pastores que son espirituales, porque hay pastores carnales, como hay hermanos espirituales y hermanos carnales. ¿Qué? También. Hay pilas de hermanos que son carnales en la iglesia, está llena la iglesia. Es más, hay tantos carnales que la iglesia es más de un tercio de la gente. Sí. ¿Por qué? Porque le están saliendo corriendo con el amable de esa cuestión, hermano. Que no puede, sí puede, hermano, sí puede, sáquese eso de la cabeza. Usted me está hablando de una persona carnal que justifica su comportamiento. Yo estoy hablando de una persona que justifica, usted está hablando de una persona que es un ser humano y que podrá pecar. Porque cada vez que yo peco me duele o a usted no. No, pastor, usted sabe que hay gente O sea, que no le... es no una le postura duele, religiosa muy pentecostal, ¿tú me entiendes? Muy pentecostal. No, porque usted no puede justificar su pecado, pero usted no puede esperar más allá de lo que es un ser humano. Que cuando pase, entienda, espérate, es un ser humano. Armando, ¿Te apareció no vale. Miren, no, hermano, no va a leer esa parte. Y después somos nosotros. No voy a leer esa parte, No, que hay dos seguidores de ese ilustre. Hay dos que le siguen todos los pasos y ven todos los videos. Lo que acaba de decir el hermano en la nota de voz, yo creo que no solamente se circunscribe a un pastor, ni a un ministro, ni a un... No, es a todo el mundo. Es a todo el mundo. Cualquier creyente. Porque no es el pastor, es a todo el mundo. Él quiere ponérselo al pastor como una tarea. No. Es para todo el mundo. Señores. No dice ley que acá hay un solo Dios. Ahí está. Armando me secunda. Eso es simplejo, señor. Jesús, Dios mío. Gloria a Dios. Oren por nosotros. Oren por nosotros, pecadores. Señores, se acabó el tiempo. De verdad que agradecemos sus aportes. Agradecemos sus aportes. Por favor, Armando, trata de que esa pistola no se dispare. Gracias. Dios le bendiga, señores. Hasta la próxima semana. Gracias, pastor, por sus palabras. Demasiado honrosas para mí, realmente, porque de verdad que nos falta tanto y Dios nos ayude. Bueno, la semana próxima vamos a estar tratando el tema del luto, ya usted lo escuchó. Así que a las 11 de la mañana, el martes, en Gracia y Libertad, un programa. Señores, buen provecho, espero que se haya reído. La verdad, para que tenga buen provecho hoy en su comida. Bendiciones.